República Dominicana está obligada a tomar decisiones de políticas públicas que vayan más allá que las declaraciones del Procurador General o del Ministro de Salud o del Ministro de Educación o del Jefe de la Policía sobre el tema de los feminicidios. Y no solamente por el hecho de que Anibel González Ureña haya sido asesinada luego de haber sido apuñalada en 7 ocasiones, 7 veces, por su ex marido que la perseguía y tenía la voluntad y la decisión de asesinarla. No fue protegida por el Ministerio Público, sino porque hay en realidad en el Estado Dominicano una debilidad que se mantiene pese a los discursos pronunciados por los funcionarios, y estoy recordando un discurso de hace 2 años del Procurador General de la República, cuando puso en marcha, junto con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, los Ministerios de Salud y Educación, una política de tolerancia cero con los feminicidios y con los feminicidas. Y se acordó que se iba a desarmar a los agresores de mujeres. Y allí mismo se anunció que las fiscalías iban a ampliar los servicios de atención a la mujer, que jamás iban a enviar a una mujer a una notificación de una orden de alejamiento a un agresor, que no la iban a enviar a las mujeres. Eso es lo que a hacerlo. Se denomina la ruta crítica. Una vez que una mujer se decide, o alguien de su familia decide hacer la denuncia, poner la querella contra un agresor, un hombre que o ya la ha golpeado o le está amenazando, hay una ruta crítica y se habló de que eso se iba a afinar bien, esa ruta crítica, para evitar esas muertes que ya se sabe que van a ocurrir y como que se cruzan de brazos las autoridades, desde la policía, desde el Ministerio Público, desde los jueces y efectivamente se materializa el asesinato. Entonces, ahí a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Se ponen en funcionamiento políticas públicas que se anuncian con bombos y platillos, se invita a los medios de comunicación. Yo recuerdo haber asistido al lanzamiento de esta política del Ministerio Público, encabezada por la Procuraduría General de la República. La crítica que le hicimos en ese momento era que no habían dispuesto de recursos financieros para fortalecer las oficinas o las fiscalías del Ministerio Público que atenderían a las mujeres agredidas. Sí, porque se habló incluso hasta de casas de acogida. Usted puede hacer para cualquier mujeres. Cantidad de promesas y anuncios, pero si en realidad el Estado no dispone de los recursos para desarrollar esas políticas e iniciativas, eso se queda en hojarasca. Entonces, hablábamos ayer de este tema, pero volvemos a tocarlo, Gustavo, por una razón. El Ministerio Público anunció y puso en marcha esta política. Todo esto han transcurrido muchos meses, años de ese lanzamiento de esa política. En ese trayecto son muchas las mujeres asesinadas. ¿Qué ha ocurrido en ese trayecto? Nos hemos olvidado, se olvidó el propio Ministerio Público de su política, se olvidó la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud e incluso hasta las organizaciones, el Ministerio de la Mujer también. Se olvidaron de esto y siguen muriendo mujeres en República Dominicana. Pero hay que decir, respecto al Ministerio de la Mujer, que ha sido el más activo reclamando que sean efectivas esas políticas. Pero es el ministerio, y eso nos dice qué criterio tiene la clase política dominicana, es el ministerio que menos recursos recibe. Sí, y los demás ministerios e instituciones públicas que se supone que deben especializar una parte de su presupuesto para hacer efectivas estas políticas y medidas, no lo hacen. Y habría que ver incluso la planeación presupuestaria para el próximo año, a ver si ahora se van a especializar. En el momento, en el tiempo que transcurrió después de ese anuncio, Fausto, sabemos de los casos más notables, porque a veces los casos más notables por la situación que rodea el caso, y vimos el caso de la adolescente Emily, ¿verdad? Algo terrible. Emily Peguero, sí. Vimos el caso de Andrea Celea, que ayer, por cierto, estaban sus familiares también en esta protesta recordando a Andrea. Este caso de Anibel, que tuvo cierta notoriedad porque ya había sido llevado a los medios, pero eso ocurre con muchísimas muchachas y
adolescentes en nuestras campiñas y barrios que apenas la gente se entera. Hay otro caso de un hombre que ahorcó a una muchacha aquí en uno de los barrios de Gran Santo Domingo y está huyendo. Y la madre, atormentada, falleció y no ha sido atrapado. O sea que eso es el pan nuestro de cada día. Y entonces no se va a la raíz, que es una educación que afiance la equidad para que le enseñen al niño desde pequeño que él no es superior a la niña, que mira, no es posesión suya. Toma en cuenta lo siguiente, Anibel era abogada y tuvo relaciones con gente que la ayudó, como el caso de José Tomás Pérez, que conoció su caso porque ella trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se la llevó para Washington a trabajar en la Embajada Dominicana en Washington. Ella pudo irse. ¿Y qué pasa con las mujeres? Y además, al regresar aquí para atender un asunto de una de las hijas, fue víctima. Que ella se fue por una necesidad de protegerse. Las mujeres que no tienen formación académica, que no tienen relaciones con personas conocidas o que tienen acceso a los medios. Que no tienen incluso los recursos mínimos para pagarse un abogado que les ayude. No lo tienen. O sea, eso entonces, ocurre que las matan y apenas se sabe. Ya. Y a esos casos el sistema no les presta atención porque no les importa, porque es un problema de lo que afecta a la imagen de los funcionarios o de las instituciones. Cuando no afecta, como el caso de esa joven que menciono que fue ahorcada, apenas eso trasciende. El Ministerio Público hace muy mal en utilizar los casos de mujeres para hacer promoción que al final no va a servir de nada. Por ejemplo, una de las cosas que ha surgido es que hubo un acuerdo del Ministerio Público con el victimario después de haberle infringido 7 puñaladas. Pero una farsa, un teatro, porque ahora ya se había denunciado y un tío que ayudó a Anibel dice, no, es que ella nunca firmó eso, se falsificó su firma. La firma de ella. De ella, es toda una mentira. Y eso fue bajo presión, querían que ella acogiera ese acuerdo y ella no quiso. Bajo presión, dicen, de las propias autoridades, desde policía hasta Ministerio Público. Pero el objetivo era poner en libertad al matón, claro, que ya entonces, en 2 ocasiones había intentado matarla. Entonces, en esto, por supuesto, la investigación que ordenó hacer el Procurador General de la República tiene una significación mayor. Ya es un acto criminal el que cometieron los fiscales. Claro. Porque si le falsificaron la firma a la víctima para que él... Eso es un delito. Tuviera la libertad y la posibilidad de asesinarla. Eso es un entonces, delito. ellos son cómplices de ese crimen. Casi uno diría que copartícipe, de lo grave que es eso. Entonces, mira, ayer hubo una protesta que se llevó a cabo en varios lugares del país, aquí en la capital, frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, sí, en donde tienen sede tanto la Suprema Corte de Justicia como la Procuraduría General. Allí había organizaciones cívicas, organizaciones de mujeres, representantes de universidades. Y miembros del Congreso, porque del Congreso también, legisladores. Sí, gente y ciudadanos en general preocupados por esto que fueron a dar apoyo. Se leyó un documento, las mujeres organizadas dicen que van a mantener la protesta y la exigencia que en el Congreso se apruebe una política de prevención de la violencia de género, que está el proyecto depositado y que lo han dejado morir varias veces, que debe trabajarse en esta parte y afianzar la educación desde la escuela y desde la familia, en el sentido de que el varón no se crea superior, que desterremos esa política de un machismo que cree superior al hombre o al niño sobre la niña y la mujer. Pero aquí existe la ley 2497, que es una ley de prevención de la violencia intrafamiliar y de género. Sí, hay que modificar esa ley bien, pero... Sería un reforzamiento. La solución a este problema no es con una ley que se resuelva. Bueno, pero pasa que como en muchos casos hay funcionarios que se agarran de decir, bueno, la ley no es clara. Pero en este caso no se trata. La actuación del Ministerio Público. Bien, pero que te quiero decir, mirando hacia futuro para trabajar en la raíz, como hay gente que siempre se agarra de que no hay tipificado tal o cual delito, entonces hay que quitarle
ese argumento baladí. Entonces, mientras se investiga y se castiga a los culpables, también hay que trabajar en esa parte de la raíz. Bien, hacemos una pausa.